Bueno, buenos días. Nuevamente por aquí. Esta es nuestra tercera clase para hablar sobre ya la prescripción del ejercicio en los niños. Ya luego de haber tenido todas las bases fisiológicas, de haber entendido los diferentes cambios que hay en el cuerpo del niño y lo que tenemos que tener en cuenta para poder prescribir ese ejercicio, entonces ahora vamos a ver si lo que nos compete. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta charla? ¿En qué fuente nos vamos a basar? Primero les voy a empezar mostrando y acostúmbrense a preguntar de dónde estamos sacando la información. No porque yo venga aquí y les diga que las cosas son así, quiere decir que eso sea cierto. Recuerden que primero la ciencia y la medicina no es una ciencia exacta, está en constante cambio, lo que hoy es cierto puede no ser cierto mañana, y todo debe ser basado en medicina basada en la evidencia, o sea, qué han dicho los estudios, cuáles son las fuentes en las que nos estamos basando para decir esto. Entonces primero les voy a mostrar cuál es como esa bibliografía en la que nosotros nos tenemos que basar, pues porque son como las organizaciones grandes que han hecho esfuerzos para este tema. ¿Cuál es el panorama actual y por qué es importante hablar de prescripción del ejercicio en los niños? Los objetivos del ejercicio, cuáles van a ser esas metas que nosotros vamos a tener con la prescripción del ejercicio, cuáles son esas metas del entrenamiento según la edad, cuáles son los beneficios del ejercicio para la salud o en la parte mental, como lo hemos dicho, algunas consideraciones especiales y las reglas como del FIT, que son como la mnemotecnia para poder prescribir un adecuado ejercicio. Si se han dado cuenta, todo el rato les he hablado es de prescripción del ejercicio. ¿Por qué usamos esta palabra prescripción? Es porque el ejercicio de verdad debe ser tratado como un medicamento. ¿Por qué? Porque el ejercicio debe tener una dosis adecuada, una frecuencia adecuada. Es decir, yo no voy a tomarme un antibiótico sin saber primero para qué lo estoy usando, qué es lo que voy a tratar con ese antibiótico. Segundo, cuántas veces al día me lo tengo que tomar o a qué horarios, cada cuántas horas, ¿cierto? Tercero, por cuántos días va a durar este tratamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que le tenemos susto a los efectos adversos que puede dar un medicamento cuando no es tomado de la forma correcta, pues también es cierto que el ejercicio, aunque tenga múltiples beneficios, puede tener efectos secundarios o lesiones o cosas que no queremos que pasen, ¿cierto? Si no es adecuadamente prescrito, o sea, si no se tienen todos estos criterios y todas estas normas para poder hacer una adecuada prescripción. Entonces, de ahora en adelante siempre vamos a usar la palabra prescripción del ejercicio porque vamos a empezar a tratar el ejercicio como lo que es, y es un medicamento valiosísimo, pero es como un medicamento con sus indicaciones y contraindicaciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales y en qué evidencia o qué guías son las que nos vamos a basar? Entonces, este es un review, o digámosle que una búsqueda sistematizada, que lo que hacen es tratar como toda la evidencia que se tiene hasta ese momento. Esto fue en el 2010, que se tiene en este momento, salió publicado en el 2011, y dar unas nuevas guías. Entonces esto es sobre las guías canadienses sobre la actividad física en los niños. También nos vamos a basar, esta es una evidencia un poco más reciente, salió publicada el año pasado, en el 2016, en el British Journal of Sports Medicine, ¿cierto? Es una revista bastante importante, donde nos dicen que es un consenso del Comité Olímpico Internacional en cuanto a ese desarrollo atlético en la juventud o en los niños. Listo, entonces es bastante interesante y se las dejo aquí porque es bibliografía que ustedes deberían revisar. ¿Cuál otra guía vamos a tener? El Colegio Americano. Este es un libro donde nos habla sobre la guía para vienen aquí, utilizan nuevamente la palabra prescripción, entonces como para hacer pruebas y la adecuada prescripción del ejercicio del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Entonces, ¿cuáles son las 5 preguntas que vamos a abordar en las que vamos a centrar nuestra clase de hoy? Entonces, ¿qué relación hay entre la actividad física y 7 indicadores de salud? ¿Cuáles indicadores de salud? Colesterol, como la dislipidemia, ¿cierto? La depresión, como una enfermedad mental importante. Lesiones osteomusculares en este caso sobre todo. La densidad mineral ósea, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad y el síndrome metabólico. ¿Cuál es la cantidad mínima y óptima para obtener los beneficios? Entonces miremos aquí que ya estamos hablando de dosis. ¿Cuánto ejercicio necesitamos?
cuánta es la dosis que vamos a requerir de ese ejercicio para tener esos beneficios. ¿Cuál es el tipo de actividad? O sea, no es lo mismo correr, saltar, levantar pesas. ¿Cuál es ese tipo de actividad que vamos a requerir? ¿A qué intensidad? Recuerdan de la clase pasada que les decían las vías metabólicas que la clave está en la intensidad. La clave en si un ejercicio va a ser aeróbico o anaeróbico está en la intensidad, y por eso aquí también vamos a tener claro a qué intensidad debemos recetar ese ejercicio para los niños, y si hay algunas consideraciones que tengamos que tener en cuenta respecto al sexo, si son niños o si son niñas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el panorama actual y por qué debemos, o sea, estamos en la obligación de saber sobre este tema? Miren estos datos tan tristes, y estos son datos que son tomados del libro del Colegio Americano, o sea que esos son datos a nivel mundial, y dice que la mayoría de los niños mayores de 10 años no cumplen con las recomendaciones actuales para la actividad física. Y aquí les quiero hacer una reflexión. Usualmente, y digo usualmente porque cada vez vamos a empezar a ver más sedentarismo a edades más tempranas, pero usualmente los niños menores de 10 años cumplen con estos requerimientos pues porque se mantienen en constante movimiento por el juego, por sus compañeros, en los recreos, ¿cierto? Pero a medida que va aumentando la edad y se va llegando a esa etapa prepuberal de la adolescencia, cada vez se empiezan a quedar más quietos nuestros niños. ¿Por qué? Por temas socioculturales, porque no estamos promoviendo adecuadamente el ejercicio, por el tema de pantallas, tablets, celulares, internet. Entonces es algo que inherentemente nos está tocando vivir a todos en este momento, y que todos somos responsables de promover esas prácticas de vida saludables. La mayoría de los niños pasa más tiempo que el recomendado de tiempo de pantalla. El tiempo de pantalla se los pongo entre comillas porque ya es un término que se está usando en la medicina, en el tema de puericultura, y lo recomendado hasta ahora por la sociedad, la Academia Americana de Pediatría, son máximo, escúchense bien, máximo 2 horas pantalla. Estas horas pantalla incluye tanto televisor, videojuegos, computadores, celulares, o sea, todo lo que implique una pantalla, máximo debe ser 2 horas al día. Y en la medida de lo posible, pues ojalá nada, ¿cierto? Porque que la interacción que le estamos poniendo a nuestros niños sea más real. Si bien es cierto que también tienen que estar sumergidos en el mundo virtual porque es una realidad, y de hecho debe ser abordada con los beneficios que esto trae: una mejor conexión, una mejor globalización, el acceder a la información como tal. Tenemos que tener mucho cuidado que no se estén saltando unas etapas importantes del desarrollo, sobre todo por la parte de la actividad física, por estar sumergidos en este tiempo pantalla. Y lo que más triste me pone a mí es la obesidad infantil. Es un problema creciente a nivel mundial y en Colombia. ¿Listo? O sea, Colombia no somos ajenos a este problema, y vamos a ver datos colombianos. Aquí esto es la mortalidad en porcentajes, teniendo causas de muerte frente a todas las muertes que hubo hasta el 2010, ¿cierto? Entonces esos son datos hasta el 2010 que son reportados por el Ministerio de Salud, y esto no es en niños, esto es a nivel global, toda la causa de mortalidad. Pero entonces se los quise traer porque finalmente lo que contribuye como posibles factores de riesgo a estas causas de muerte lo estamos creando desde que somos niños, y lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, y así sucesivamente. Entonces vemos como la principal causa de muerte en Colombia son las enfermedades cardiovasculares, seguidas por los accidentes. Listo, que aquí digamos que sí no tenemos mucho que ver en parte de la salud, pero sí como el tema de prevención. La tercera causa es el cáncer, luego vienen las enfermedades transmisibles por condiciones maternas, perinatales y nutricionales, vienen otras enfermedades no transmisibles, enfermedades respiratorias, y por último la diabetes. Si bien es cierto que la diabetes puede jugar un papel muy importante por la relación que tiene en las enfermedades cardiovasculares. Listo, pero entonces lo que les quería decir aquí es: todos le tenemos pánico al cáncer. Todos, o sea, un diagnóstico de cáncer puede ser una catástrofe en nuestra vida, si bien es cierto, porque la asociamos inmediatamente con muerte, pero cuando le decimos a alguien que tiene un diagnóstico de obesidad o sobrepeso, a veces se lo toman charlando, o es que sí, tengo unos kilitos de más, o me comí unos buñuelitos en diciembre, o es que así es que me veo más linda, o mi mamá me quiere más así con estos cachetes. Y las cosas no son así, o sea, hay que tomarlo con seriedad, porque de hecho
parte de esa obesidad, de ese aumento en el tejido graso, ese síndrome metabólico ha llevado a que las enfermedades cardiovasculares sigan ocupando el primer puesto de mortalidad en nuestro país. Entonces no podemos tomar como tan a la ligera el tema de la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, enfermedades de síndrome metabólico, que finalmente lo que van a llevar es a la mortalidad por enfermedades del sistema cardiovascular. ¿Listo? Entonces esto nos ingiere a todos y todos debemos tener claridad sobre estos temas. Ahora les decía bien, el tema de obesidad en Colombia, esto es una noticia que saqué de Caracol Radio, publicada ahorita en mayo, el 9 de mayo del 2017, de este año. ¿Y qué dice? Dice, la obesidad en niños en Colombia aumentó en un 25.9% en 5 años. Eso es alarmante. Es decir, que en los últimos 5 años nos dedicamos a que un 25% aumentara esa obesidad que tenemos en los niños de nuestro país. Entonces, ¿qué dice la ONU? La Organización de Naciones Unidas dice que digamos que la culpa, o no es solamente la culpa porque esto juega muchos factores, pero un factor bastante importante es la publicidad engañosa que se hace con medicamentos ultraprocesados que tienen azúcares añadidos. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos educando a nuestros niños en el tema de alimentación, de ejercicio, y por eso es que este tema es tan sensible, pues tiene una implicación directa en el tema de obesidad infantil. ¿Qué dice? Y esto lo voy a leer textualmente. Dice, según la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, la prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños y niñas de 5 a 17 años aumentó un 25.9% entre el 2005 y el 2010. Es así como se estima que 1 de cada 6, ojo con esto, uno de cada 6 niños y adolescentes del país presentan sobrepeso. Esto estamos hablando en adolescentes y en niños. Ni qué decir de los adultos, que son de 18 a 64 años los que se consideran adultos. En cuanto a la prevalencia, está en 1 de cada 2. O sea, la mitad de los colombianos estamos en sobrepeso. Eso es alarmante. ¿Listo? Entonces, esto es pues no vamos a leer esto, pero es un comunicado que emite la Sociedad Colombiana de Endocrinología. Ojo, porque estamos hablando de Colombia. Miren que aquí no estoy hablando de la Academia Americana de Pediatría, ni de Europa, ni de datos de Estados Unidos. Estamos hablando de datos de Colombia. Y esto es para que lo lean y tomen conciencia de la importancia que tienen todos estos aspectos en la salud de los niños, y finalmente va a ser ese futuro que nos espera. Bueno, entonces como vemos aquí, esto es como un timeline, una línea de tiempo tomada de esas guías canadienses. Ya nos devolvemos a las guías canadienses, en donde nos muestran cómo a través del tiempo se han hecho múltiples esfuerzos por múltiples organizaciones estatales, hasta privadas, para poder combatir esa obesidad, para poder promover estilos de vida saludable durante los niños, y cómo se llega entonces a unas guías de prescripción del ejercicio en los niños. Entonces, ojo con esto, y esto es lo grande que les tiene que quedar, y se los voy a empezar a meter desde el principio. Que en niños de 5 a 11 años y de 12 a 17 años se recomienda, miren lo que empiezo aquí en la fórmula. Recuerden que esto es una fórmula porque se trata igual que un medicamento que se los pongo al lado, como la jeringa y las pastillas. Más es mejor. Aquí sí, más es mejor. Y porque ellos dicen lo mínimo, y ojo con esto porque es que siempre estamos dados a que nos quedamos en lo mínimo. Lo mínimo de ejercicio que debe hacer un niño, esto estamos hablando en tema de ejercicio cardiovascular, es 60 minutos acumulados. ¿Cómo que acumulados? O sea, yo puedo tener unos 10 minuticos ahora en un descanso, luego puedo sumarle 30 minutos que jugué en un partido de fútbol, y luego puedo sumarle más tiempo que jugué patinando en la tarde en mi casa. Entonces eso debo cumplir con 60, o sea, una hora, 60 minutos o una hora de ejercicio acumulado al día, diarios. Ya vemos acá como la frecuencia son los 7 días de la semana. Y ojo, porque estoy hablando de lo mínimo, a una intensidad, recuerdan lo que les explicaba de la intensidad de las vías metabólicas, a una intensidad moderada o vigorosa. O sea, es decir, los niños no deben estar haciendo ejercicio a unas intensidades leves, porque evidentemente por su forma de ser, por el juego, por lo que les exige, ellos ni lo van a hacer. O sea, siempre se van a exigir a una intensidad moderada o vigorosa. Entonces,
Esas son las indicaciones. Vamos, 60 minutos, es decir, una hora, todos los días de la semana, los 7 días de la semana, a una intensidad moderada o vigorosa. ¿Cuál es el tipo? ¿Qué tipo estamos prescribiendo aquí? Aeróbico variado. ¿Listo? Entonces, el aeróbico variado es decir, ejercicios. Recuerden que no es nadar, correr, patinar, saltar, no. Pueden ser varios tipos de ejercicios, pero que estén en un rango aeróbico, es decir, que se consuma ese oxígeno, que no estén a la máxima intensidad y porque sea por periodos de tiempo, pues que superen los 3 minutos. Listo. Entonces, aquí qué más dice, si es vigoroso, que por lo menos sean 3 veces a la semana, o sea, si es vigoroso lo puedo disminuir, pero básico, grábense esto, que sean 7 días a la semana, 60 minutos de ejercicio cardiovascular. ¿Qué se obtiene con esta recomendación? Y esto es medicina basada en la evidencia. Listo, aquí está la bibliografía donde la pueden consultar. Que mejora el perfil lipídico, que hay una mejoría o promueve esa salud osteomuscular, que disminuye el riesgo cardiovascular, que mejora la composición corporal, es decir, promueve una masa muscular más activa y una masa adiposa o el tejido adiposo disminuido, que esto va a tener implicaciones en cuanto a esa inflamación, a un perfil antiinflamatorio y por ende el tema de salud y prevención de enfermedad, un bienestar psicosocial, un menor riesgo de depresión, como lo vamos a ver más adelante. Entonces no es solamente la parte física, sino también esa parte psicosocial y mental que tiene de beneficio el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las metas del entrenamiento con cada edad? Como vimos en la clase pasada, tenemos varias etapas que tenemos que cumplir, varios factores de maduración, tiempos que tenemos que respetar. Entonces, a grandes rasgos, de los 0 a los 5 años, yo no puedo pretender iniciar a un niño de los 0 a los 5 años en darle ya gestos específicos de un deporte, en enseñarle técnicas específicas de un deporte, porque apenas en esta edad se están adquiriendo habilidades motrices básicas, como cuáles, como la marcha, o sea, aquí es de 0 a los 5 años donde el niño perfecciona y aprende a caminar bien. Se dice que la marcha del adulto se adquiere más o menos a los 7 años, entonces imagínense todos los cambios que tienen que pasar, incluyendo la parte de varo o valgo en las rodillas, en las caderas. Entonces hay muchos cambios fisiológicos y neurológicos, como lo vimos con el tema de mielinización, de la coordinación neuromuscular que tienen que pasar. Entonces de los 0 a los 5 años lo que estoy perfeccionando son la marcha, la carrera y saltos simples, o sea, habilidades motrices básicas. Yo no puedo estar pensando aquí en darle muchas más cosas que el niño en este momento no necesita y de hecho entorpecería ese desarrollo como tal, ¿vale? De los 6 a los 9 años, ¿qué tengo que promover? Una coordinación motora. Acuérdense del tema de esa mielinización, de la conducción neuromuscular, de ese perfeccionamiento que hay como de la comunicación en el sistema nervioso y esas fibras musculares, y eso se va a ver reflejado en la coordinación motriz. Entonces, habilidades básicas motrices son las que yo debo desarrollar en esta edad. Más o menos a los 10 a los 12 años ya puedo hacer una iniciación en el deporte, pero que esta iniciación sea algo variado, que me dé capacidades de varios deportes, que permita al niño mirar varios deportes, listo, de los 10 a los 12 años. Y ya de los 13 a los 15, que coincide más o menos con ese aparecer de las características sexuales secundarias, con ese tema de la pubertad, ya sí puedo empezar a introducir capacidades físicas, a trabajar la fuerza, la velocidad, la potencia, como tal, esas capacidades físicas condicionantes, y ya puedo empezar la especialización. Si bien es cierto que hay algunos deportes que requieren mucha más coordinación neuromuscular, como el patinaje artístico, como la gimnasia olímpica, son deportes que usualmente esa especialización ocurre un poco más temprano, más o menos de los 10 a los 12 años, pero debemos de tratar siempre de respetar estas edades del desarrollo y saber entonces cuáles actividades son las que yo voy a introducir en estas etapas. Este cuadro es crucial para ustedes y no podemos saltarnos este desarrollo tan importante que tienen los niños en esta edad. Bueno, aquí tenemos, es una revisión sistemática de la literatura de donde sacan pues muchos de los datos en este consenso canadiense. Entonces, miremos aquí, esto simplemente para mostrarles cómo se construye la evidencia. Entonces, habían
cuántos artículos que me hablaban de colesterol, cuántos de la depresión. ¿Se acuerdan de las 5 preguntas que les dijimos que íbamos a contestar en cuanto a esos aspectos básicos en la salud? Entonces me hablaban de lesiones, de la densidad mineral ósea, de la presión arterial, de la obesidad y del síndrome metabólico. De todos esos artículos quedan unos que cumplen con los criterios de selección, y luego pues entonces ya puedo analizar la evidencia. Entonces miren la cantidad de artículos que se tomaron en cuenta para poder hacer esta revisión sistemática. Entonces, ¿qué me dicen? Esto grande, y les dejo aquí la evidencia y los cuadros por si alguno se quiere adentrar, pero lo que les voy a decir aquí es, en cuanto a colesterol y lípidos, ¿qué se demostró? Que con la hipercolesterolemia, el ejercicio aeróbico sobre todo, ha aumentado el colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno o el colesterol protector, ¿cierto? Con el ejercicio, y se ha demostrado una disminución en los triglicéridos. Esto es lo que más evidencia fuerte tiene. Respecto al síndrome metabólico, ¿qué se ha demostrado con el síndrome metabólico? Que tanto en mujeres y en hombres con el síndrome metabólico, más o menos de una densidad de 80 a 200 minutos semanales de ejercicio, tiene que ver que con dosis respuesta. ¿Cómo así que dosis respuesta? Pues que tiene una relación que a mayor dosis voy a tener una mayor respuesta. ¿Y qué mostró esto? Que se disminuyó, por eso la flecha hacia abajo, que se disminuyó la prevalencia de síndrome metabólico en personas que hacían ejercicio. Ahora bien, ¿qué queda un poco de duda en los marcadores séricos? Digamos que por el tamaño de las muestras que se usaban en diferentes estudios, hay algunos marcadores séricos que son marcadores séricos, o sea, moléculas que yo mido en la sangre, ¿cierto? Pues se llaman séricos, que yo mido en la sangre para poder constatar si se está disminuyendo o no, o si se presenta o no ese síndrome metabólico. Entonces aquí es donde los marcadores séricos tienen alguna controversia, algunos suben, algunos bajan, pero casi siempre es por el tamaño de muestra. Tiene buena evidencia que el ejercicio favorece esa expresión, o sea, que protege contra ese síndrome metabólico. En cuanto a la depresión, la parte de salud mental, que se ha demostrado, y miren la evidencia que tenemos acá, que 60-90 minutos a la semana han disminuido los síntomas de depresión, y esto tiene que ver con todo el tema de endorfinas, con neurotransmisores, con aumento en la serotonina que produce el ejercicio. Óiganme bien, siempre y cuando el ejercicio se disfrute. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara, y es que el ejercicio, primero que todo, yo lo tengo que disfrutar y tiene que ser un ejercicio que a mí me guste. Esto no solo para los niños, esto para todos. ¿Por qué las bajas tasas de adherencia al ejercicio en los adultos en algunos programas de ejercicio? Pues porque no me gusta el ejercicio que estoy realizando. ¿Quién dijo que todas las personas están hechas para ir a un gimnasio? ¿Quién dijo que todas las personas están hechas para nadar? Yo tengo que encontrar el tipo de ejercicio que a mí me guste hacer, y obviamente esto mucho más en los niños, porque si bien es cierto, hemos dicho que los niños el juego, ese disfrute, la lúdica es primordial y es fundamental. Los niños sí que deben disfrutar el ejercicio que se está haciendo, o sea, esto bajo ninguna circunstancia puede ser una obligación o una imposición de los adultos, de los profesores, de los entrenadores. Recuerden aquí el tema de presiones y de ganancias secundarias que se pueden tener. Entonces es básico que para obtener estos beneficios en salud mental y en esa percepción de bienestar que el individuo va a tener en cuanto a neurotransmisores, en cuanto a serotonina y demás, debe de ser disfrutado el ejercicio que se haga. En cuanto a sobrepeso y obesidad, pues ni qué decir. La evidencia muestra que el ejercicio aeróbico disminuyó en un porcentaje importante la grasa y mejoró el índice de masa corporal. Recuerden que el índice de masa corporal es una medida poblacional, no me habla de composición corporal, listo. El índice de masa corporal se obtiene de la siguiente forma: es el peso dividido la talla al cuadrado. Entonces, es decir, ¿qué tanto está en un rango de normalidad el peso que yo tengo para mi área del cuerpo? O sea, para esa talla al cuadrado, para mi superficie corporal. Pero esto no me habla nunca de composición corporal, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y es porque solamente estoy teniendo en cuenta el peso y la talla, es decir, el peso como una unidad de masa. Estoy pesando el pelo, la piel, los huesos, la grasa, el músculo, todo junto como si fuera un bulto, un conjunto, una masa, ¿cierto? Por eso es una unidad de masa el peso.
pero no estoy discriminando ni diferenciando de ese peso qué tanto porcentaje es grasa, qué tanto porcentaje es músculo, qué tanto es huesos. Entonces por eso es que las técnicas de composición corporal, como lo vamos a ver en otra clase, son sumamente importantes para diagnosticar la obesidad. Y aquí hago una cuñita publicitaria y es el tema de la obesidad escondida o de los flacos grasosos, y de verdad que lo estamos viendo mucho en nuestra sociedad. Ahora nos encontramos haciendo un estudio a gran escala en la población de la Universidad de Antioquia con los estudiantes de primer semestre. Le hacemos un tema de caracterización y nos estamos dando cuenta que a pesar que el índice de masa corporal nos dé bien y nos den un rango adecuado, cuando hacemos medidas de composición corporal y utilizamos técnicas de antropometría como los pliegues cutáneos, el porcentaje de grasa está aumentado. Entonces es absurdo que yo tenga un peso supuestamente adecuado para la estatura que tenga, y esto me lo corrobora el índice de masa corporal, me dice que está perfecto entre 18.5 hasta 25, que es lo normal, pero cuando voy y miro tengo un porcentaje de grasa aumentado. Entonces soy flaco pues porque tengo un peso adecuado pero lleno de grasa. ¿Qué hace que esa grasa, ese exceso de grasa, qué va a hacer y por qué nos importa tanto? Porque ese exceso de grasa se ha demostrado que está relacionado con enfermedades graves, enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, como vimos que era la principal causa de muerte en nuestro país. ¿Cuáles son? Hipertensión arterial, dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos altos, listo. La obesidad, el sobrepeso. Entonces no es solamente el peso. De ahí que se derivan infartos, o sea, derrames, lo que conocemos pues como accidentes cerebrovasculares nosotros, ¿cierto? Entonces es sumamente importante ese exceso de grasa. Y vemos cómo el ejercicio tiene buena evidencia sobre esto. En cuanto a la salud ósea, también lo vimos en cuanto al desarrollo en la clase pasada, que ese impacto que el ejercicio me genera va a hacer que la densidad ósea sea mayor. Y esto se demostró en la evidencia que posee un modesto efecto sobre esa densidad mineral ósea. 10 minutos de impacto. ¿Qué son 10 minutos de impacto? 10 minutos de salto. No es que yo ponga un niño a saltar 10 minutos seguidos, no, sino que en los juegos, en baloncesto, en el juego que me invente en el recreo, ahí voy a tener ese impacto, esos saltos que genero. En cuanto a lesiones, si bien es cierto, eso también lo dice en el consenso canadiense, se decía que entre los niños el 50% de las lesiones osteomusculares estaban relacionadas con las prácticas de ejercicio, prácticas deportivas. Obviamente no necesariamente es en la relación de un deporte, podía ser jugando, realizando una actividad física o un ejercicio, como ya sabemos los diferentes términos, puedo hablarles así. Y entonces es obvio, o sea, a medida, si yo tengo que los niños son más activos, pues tengo un mayor riesgo también de lesiones. Y esto lo vamos a ver también, el tema de lesiones en una próxima clase. Entonces queda claro que todos estos aspectos son beneficiosos para la salud. Tenemos evidencia, acuérdense que es medicina basada en la evidencia, tenemos estudios, tenemos fuentes que nos lo revelan así, pero que no queda claro. Miren, aquí se lo señalo, queda no claro, no claro, no claro, no claro. Es la cantidad de ejercicio, de actividad física requerida para adquirir esos beneficios. Entonces ya dijimos, sí, el ejercicio funciona, pero ustedes se dieron cuenta que en algunos estudios tomaban 200 minutos a la semana, otros 80, otros 90. O sea, la cantidad es lo que no queda muy claro. ¿Y por qué? Porque en cuanto a medicina basada en la evidencia, uno para los ensayos clínicos, por ejemplo, con medicamentos, tiene muy clara cuánta dosis le voy a dar este medicamento, cuántas horas. Por el contrario, cuando se hacen estudios con ejercicio, no está muy bien estandarizado esto, y por eso es que tenemos que empezar a cambiar esto y a generar información desde medicina basada en la evidencia, desde la investigación, que estos protocolos de ejercicios sean bastante claros para poder llegar a esa dosis mágica de cuánto es lo que se necesite. Entonces miren que en muchos está no claro, no claro. Sin embargo, aquí tenemos, por ejemplo, el tema de la presión arterial en la hipertensión, y nos dicen que más o menos por 12 a 32 semanas, o sea, en ese periodo de tiempo, 12 a 32 semanas, 3 días de la semana, a una intensidad que mejore esa capacidad aeróbica por 30 minutos de sesión de tipo aeróbico. Digamos que ahí está más discriminado cuál es la fórmula, la receta que necesito en el tema de hipertensión. Aquí también entonces miremos, no claro, no claro, no claro. ¿En dónde viene a haber evidencia? En cuanto a la densidad mineral ósea, en cuanto a esa fuerza del hueso. Entonces, ¿qué dice? Que más o menos 2
a 3 veces por semana a una intensidad moderada a alta de impacto, 10 a 60 minutos, ¿cierto? 10 minutos de impacto o 40 o 60 minutos de peso, o sea, de que lleve el peso, o sea, es decir, trotar, todo en general. Entonces miren que aquí también empieza a haber una receta como tal en cuanto a esa densidad mineral ósea. El trabajo de fuerza. Aquí tenemos una controversia muy grande y la controversia es que nosotros no pretendemos que el trabajo de fuerza, o sea, cuando uno dice fuerza, se tiene que quitar ese chip que tenemos de los adultos, de cuando uno dice fuerza, inmediatamente nos imaginamos la hipertrofia muscular, unos bíceps gigantes, ¿cierto? Esto no es lo que nosotros buscamos con los niños, ni mucho menos, y por eso les traigo esta imagen. O sea, esto no es lo que se busca. Lo que se busca con los niños es generar fuerza, pero es que la fuerza se puede trabajar desde otros puntos de vista, no necesariamente debe ser la hipertrofia muscular, listo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta? Que debe ser un aumento progresivo, o sea, como toda la prescripción del ejercicio debe ser progresiva. Yo no puedo empezar dándole al niño unos pesos inadecuados que nunca ha levantado, que no está acostumbrado normalmente a alzar o a trabajar, porque no necesariamente estamos hablando de levantamiento de pesas o de peso, pero yo tengo que ir en una forma progresiva, de lo menos a lo más, y tener en cuenta ciertos requerimientos que tengo que mantener en mi cabeza para poder avanzar y progresar ese ejercicio. Que hay otro aspecto importante, es que los gimnasios no están adaptados, es decir, las máquinas ergonómicamente están hechas para los adultos, no están hechos para los niños, entonces por eso es que tenemos aquí las limitaciones de usar las máquinas en los niños. Y aquí esto es para mí la estrella, o sea, no podemos empezar a los niños cargarles peso o darles otro estímulo más si no tenemos tan siquiera un control postural controlado. O sea, aquí digamos que es la principal forma de trabajarle fuerza a los niños antes de pensar en montarles peso o en trabajar otro tipo de estímulos. ¿Cuál es el primer estímulo? Ese control postural, lo que conocemos como esa fuerza de la musculatura central, del core, ¿cierto? Nosotros podemos trabajar la fuerza con el propio peso, dándole al niño que soporte su propio peso, que eso sí es mucho más fisiológico, pues lo está haciendo en actividades del día a día, cuando corre, cuando salta, cuando levanta de la cama, cuando trepa por unas escaleras, o sea, el niño está en constante movimiento, soportando su propio peso, y podemos trabajar con ese propio peso para ese control postural, por ejemplo. Pesos máximos no se deben trabajar en los niños, ¿listo? Y la especialización y las preferencias, ya sabemos cuáles son las etapas en que se puede empezar esa especialización y tener en cuenta las preferencias de los niños. Entonces, la recomendación sobre el ejercicio de fuerza, y dice más o menos, miren que si tenemos en cuenta el cuadro que les dije que para ustedes era primordial, ¿en qué edad vamos a empezar a trabajar esto? Más o menos a partir de los 8 años. ¿Por qué? Porque de ahí para atrás estoy pendiente de mis capacidades básicas en cuanto a la marcha, en cuanto a correr, en cuanto a los saltos, en cuanto a la coordinación. No tengo que estar pensando en lo de fuerza, pero puedo darle combinado con coordinación, con correr, con la marcha, ejercicios de fuerza que promuevan esa salud muscular. Entonces, ¿qué es lo principal? Si ahora con la parte aeróbica les decía, sí, más es mejor, no nos podemos quedar en lo mínimo, que lo mínimo son los 60 minutos al día, 7 días de la semana, aquí debemos sumamente importante respetar el desarrollo, o sea, respetar ese cuadro del desarrollo, porque es que no hay nada que me acelere eso. Entonces, por hacer bonito y por poder acelerar y tratar de especializar a un niño en la etapa que no es, podemos antes buscar efectos adversos y estropear mucha parte de ese mismo desarrollo. Entonces, ¿cómo es el ejercicio de fuerza? Dice duración de 20 a 30 minutos, 2 a 3 series de grandes grupos musculares. Mire que aquí se los estoy dando como si tuviera una serie en repeticiones con bandas o con elementos que impliquen peso, pero miren que una forma de trabajarlo muy fácilmente y que se puede inclusive de temprana edad es con el propio peso. Entonces, ¿cuánta intensidad? 8 a 15 repeticiones. Miren que estas repeticiones me garantizan que nunca vaya a trabajar una repetición máxima, ¿cierto? Si yo hago 8 a 15 repeticiones, quiere decir que no estoy levantando mi peso máximo, pues porque se supone que el peso máximo solamente lo hago una vez, ¿listo? Entonces aquí me estoy garantizando esto.
¿Cuánta es la frecuencia? 2 a 3 días de la semana que incluyan esos ejercicios y con elementos variados. O sea, de verdad es que yo no me puedo imaginar un niño a los 9 años que yo le diga vamos a hacer esta rutina con estas máquinas, estas pesas. Se aburren, se aburren. Entonces tenemos que buscar el método de hacerlo divertido y recuerden lo importante que es el juego para ellos. Y obviamente aquí gigante, y eso ustedes lo deben de tener muy claro, pues porque ese es su ámbito, es los principios del entrenamiento. Los principios del entrenamiento deben regir siempre, siempre esta prescripción del ejercicio en los niños. Ahora bien, ¿por qué deben hacer ejercicio los niños? Entonces tenemos claro, primero es salud, segundo son hábitos. Miren que si bien es cierto, los hábitos que se adquieren desde niños son los que van a permanecer en la vida adulta. Y eso se los decía desde la primera clase cuando hablamos de epigenética y del tema de obesidad, que decían que es genético y que vienen mis genes, que mi familia es obesa. Y ya está plenamente demostrado que más que sean esos genes, porque solamente se puede demostrar en la mutación de la leptina, ¿cierto? Es la parte epigenética, es decir, los hábitos, la herencia que yo adquiero en cuanto a ese ambiente y esas modificaciones que ese ambiente y que esos hábitos me puedan hacer a mí, a mis genes, para expresar ese fenotipo. Entonces los hábitos son sumamente importantes y se adquieren en esta edad. En cuanto al peso, ya vimos suficiente evidencia del índice de masa corporal y el porcentaje de grasa. En la salud osteomuscular también tuvimos suficiente evidencia en la densidad mineral ósea. En cuanto al bienestar, esos síntomas de depresión que hablamos, y en lo psicosocial pues ni que se diga. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que nos enfrentamos con este tema? Entonces, primero es que la evidencia, pues sí hay evidencia, pero cuando tratamos de mirar, por ejemplo, miren ustedes la dosis, esa receta que necesitamos en cuanto a la frecuencia, la intensidad, hay muchas partes que se quedan sin respuesta. Y es por el tema de cómo se han diseñado los estudios clínicos, las edades, entonces si la edad es cronológica, el tamaño de la muestra de los estudios, como les estaba diciendo, el desconocimiento sobre la fisiología del niño. Y es por eso que la clase pasada fue tan larga, nos demoramos más de la cuenta, pero es que es sumamente importante conocer esos cambios fisiológicos primero antes de pensar en que yo voy a prescribir un ejercicio en el niño. Diferentes formas de evaluar parámetros, evidentemente. Recomendaciones para el niño sano surgen de experiencias en niños enfermos. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente nuestra medicina, nuestra forma de abordar la medicina siempre ha sido desde la enfermedad y no desde la salud, que es lo que nosotros queremos cambiar. Entonces, aquí les dejo esto, pues estas presentaciones les quedan a ustedes, igual que la bibliografía también, y es como esto es sacado del ACSM, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, y cómo están los principios FIT. Entonces, FIT, aunque es una sigla conocida que tenemos como el FIT, el fitness, ¿cierto? Nos habla de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Digamos que esos son unos de los principales elementos que tenemos que tener en cuenta y siempre se van a acordar por esa mnemotecnia FIT. Entonces aquí, ¿qué le dicen? Listo, vamos a ver las recomendaciones para niños y adolescentes en el ejercicio aeróbico. Entonces, ¿cada cuánto? Diariamente, repetimos, diariamente. A la intensidad, entonces, ¿qué intensidad me dice? Moderado a vigoroso, ¿listo? Y que incluya por lo menos, ¿se acuerdan de los 3 días a la semana que ya hemos dicho? Por lo menos 3 días a la semana debe ser a intensidad vigorosa. Ahora, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Con la frecuencia cardíaca o con la percepción del esfuerzo. O sea, enseñarle al niño cuánto es su máximo esfuerzo, cuánto es moderado, cuánto es leve. Entonces, ¿cómo yo también puedo ver que se aumente esa frecuencia respiratoria? Acuérdense lo que vimos en la parte fisiológica, que se va a aumentar obviamente ese gasto cardíaco, que se va a aumentar esa frecuencia cardíaca, que se va a aumentar esa frecuencia respiratoria. Entonces, para que sea una intensidad moderada, vigorosa, es que al niño le cueste hablar. Si yo estoy hablando tranquilamente mientras hago ejercicio, estoy chismoseando con el compañero, es que esa actividad no está siendo ni moderada ni vigorosa, puesto que todavía tengo el oxígeno necesario para poder hablar. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo? Lo hemos repetido, 60 minutos al día. ¿Qué tipo? Mire con lo que empiezan aquí. Que se disfrute, que sea adecuada para su desarrollo. Esa actividad aeróbica que incluya
correr, saltar, caminar, bailar, nadar en bicicleta. Entonces son muchas las cosas que podemos usar, pero mire con lo que empiezan, que se disfrute y que se respete esa etapa del desarrollo en la que el niño está. Ahora, en cuanto a, bueno, hay una cosa que aquí no se menciona en el cuadro, pero sí lo mencionan en el texto. Ojo con la seguridad. Ojo con la seguridad. O sea, controlemos los ambientes, que eso no traiga accidentes como tal. Listo, o sea, que los accidentes sean prevenibles, que no pasen si son prevenibles. Controlemos si es una vía, los carros, el escenario, los elementos de protección, si vamos a patinar, listo, o sea, siempre, siempre, siempre promoviendo esa protección antes que todo. En cuanto al ejercicio de fuerza, que es lo que sigue aquí, dice mayor o igual, o sea, miren que esto les da lo mínimo, no nos podemos quedar con lo mínimo, mayor o igual a 3 días de la semana, como parte de esos 60 minutos al día que ellos tienen, ¿cierto? O inclusive puede ser adicional, porque ya sabemos que en este caso hacer más y es mejor. Ojo también con los excesos, o sea, no puedo ir a una parte de exigirle más de la cuenta, eso lo vamos a ver en el tema de lesiones que sigue a continuación, pero entonces que esos ejercicios mínimos sean de fuerza 3 veces a la semana. ¿Cómo es el tipo? Entonces, ejercicios de fuerza, de fortalecimiento muscular, que se usen que de una forma no estructurada, es decir, no es la máquina del gimnasio, no es el levantamiento de pesas, mira que aquí le dicen, jugando en el parque, trepándose a árboles, jugando a la guerra, o también de una parte estructurada teniendo en cuenta, ojo, con las etapas del desarrollo, con pesas, no necesariamente tienen que ser pesas, pero con terabanes o con algunas cargas que exijan esa resistencia muscular, o sea, esa fuerza muscular, listo. Entonces puedo hacerlo de los dos tipos y acuérdense del control postural, o sea, del propio peso, la herramienta tan valiosa que es para trabajar esa fuerza muscular en los niños. Ahora, ejercicios de fortalecimiento para el hueso o para esa densidad mineral ósea. Más de 3 veces a la semana, mínimo 3, como parte de esos 60 minutos. Entonces, si se dan cuenta, yo en esos 60 minutos, en un juego estructurado, puedo brincar. ¿Y ahí que estoy brincando? El impacto. Ahí también que estoy generando fuerza. Puedo decir que si se trepan por este muro, por este árbol, estoy trabajando desde coordinación. O sea, es que en los niños no se hace como este ejercicio es para desarrollar esto. No, sino en una forma global estoy estructurando y les estoy dando estímulos que trabajen estas cosas importantes. Entonces, más de 3 días a la semana, como parte de esos 60 minutos que tengo diarios, y actividades que incluyan fortalecimiento de hueso, como cuáles, correr, saltar el lazo, básquetbol, tenis. Entonces, son muchas las herramientas que puedo usar, y aquí juega la creatividad siempre y cuando se respete la etapa del desarrollo en la que los niños estén. Listo. Entonces, ahí está como la receta de cocina en la prescripción del ejercicio. Igual les dejo la bibliografía, porque esto tiene mucho que ver con la clase pasada en cuanto a los cambios fisiológicos, pero estas son las guías así de coquito, tal cual, que ustedes pueden mantener en su cabeza en cuanto a la prescripción de ese ejercicio, en cuanto a la intensidad y la evidencia que ha demostrado el ejercicio en los diferentes estudios. Espero verlos pronto y vayan preparando sus dudas, preguntas para la última clase, que vamos a tener un espacio para resolver las dudas. Y estas recetas que ya están demostradas como tal, apréndanselas muy bien porque pueden entrar en el examen. Espero que estén disfrutando el curso tanto como yo, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.